Tercera etapa, el paradigma actual basado en la probabilidad. En los dos anteriores videos repasamos el desarrollo de la estadística y nos concentramos en caracterizar dos grandes etapas que habíamos llamado respectivamente la etapa de los cuántos y la etapa de los quiénes, en el sentido de que había predominado una pregunta por la estimación de totales y una pregunta por las distribuciones condicionales. En esta tercera etapa, las preguntas que dan lugar a la misma son diferentes. Tienen que ver básicamente por un cambio, un desplazamiento del objetivo de la observación al objetivo de la predicción. Caractericemos esto básicamente. La información tanto de los censos como las tablas de contingencia, los censos en la primera etapa, las tablas en la segunda, describían básicamente lo que había pasado. Es un registro de lo observado y por tanto una descripción de lo que el mundo ha sido o ha venido siendo o lo que fue. Con esta idea está asociada también dos que son importantes. La primera, la noción de regularidad. Si yo tengo una serie de observaciones a lo largo del tiempo y conforman o pueden ser modeladas de acuerdo a una función matemática, puedo decir que hay una regularidad. Se comportan, por ejemplo, en los precios. En el momento que hay abundancia de ciertas frutas y verduras, los precios bajan. En los tiempos en que las frutas y verduras empiezan a escasear, los precios suben. Hay una estacionalidad, por ejemplo, una cosa que la economía fisiocrática del siglo XVII y XVIII empezó a registrar y empezó a contar. Detrás de la regularidad está el concepto de ley que está aplicado en la física y en la astronomía y que progresivamente empieza a extenderse a la idea de las leyes sociales o de la sociedad. Sin embargo, a fines del siglo XVIII y comienzos del XIX, la pregunta empieza a ser diferente. Ya no hay interés tan marcado en saber lo que pasó, sino en lo que puede llegar a pasar. Es decir, la pregunta está encaminada a la predicción. ¿En qué momento los conocimientos, por ejemplo, de accidentes y naufragios marítimos que hubo 50 años para atrás, permitiría saber qué suerte o qué riesgo podría tener esta expedición que sale en esta fecha con estos barcos y con estas características? Por tanto, cambios en la forma de pensar el conocimiento y en la forma de pensar cómo la estadística ayuda a la construcción de ese conocimiento que implicarán un cambio de paradigma. Primero, el cambio en el énfasis de la observación, de la regularidad observada, a la predicción. Segundo, la idea que es necesario ir más allá de lo observado. Es decir, que lo importante no es lo que se observa en términos de apariencia, sino lo que está por detrás. Aquí, digamos, es una vieja recuperación de una noción filosófica muy antigua, que es la idea de la esencia. Por tanto, esto que quiere ser descubierto empezará a ser dicho que es producido por algo que se rige por una ley, por un algo que está subyacente o que está detrás o que está escondido, en definitiva. ¿Qué modelo matemático nos permite pasar de lo observado a descubrir esa regularidad subyacente que genera lo observado? Pues es la noción de probabilidad. ¿Por qué cuando yo observo un conjunto de tiradas de moneda,
la posibilidad de que salgan 5 caras y 5 cruces es siempre la misma, pues las observaciones se corresponden con una ley que está por detrás, una ley de probabilidades. Es decir, la frecuencia con que se da cierto fenómeno revela, permite concluir sobre cuál es la probabilidad de que pueda volver a ocurrir. Es de notarse que la probabilidad hasta ese momento solo había sido usada en los juegos de azar, pero que a partir de estos pequeños cambios en la forma de pensar es posible extenderse a las finanzas, a la astronomía, a la organización de tribunales y más generalmente como fundamento de la estadística. ¿Sí? ¿Cómo es que se va a dar? Mediante el desarrollo de la teoría de las probabilidades. En realidad la teoría de las probabilidades arranca en el siglo XVII, se desarrolla en el siglo XVIII y en el siglo XIX pega un gran salto, ya plenamente aceptada dentro de la matemática como una de las ramas fundamentales. En el medio de todo este cambio, uno es de resaltarse. Brevemente, la astronomía llevaba decenas de años registrando la posición de los astros en la bóveda celeste. Sin embargo, junto con esto, que había permitido, por ejemplo, desarrollar las leyes de Kepler sobre el movimiento de los planetas en torno al Sol, junto con esto se había registrado que no siempre los planetas se encontraban en el mismo lugar, es decir, estaban con las mismas coordenadas. Incluso observaciones registradas por diferentes astrónomos el mismo día y en la misma época del año daban lugares a registros diferentes. Es decir, evidentemente yo no puedo tomar como verdadero una única observación. Al contrario, un conjunto de observaciones me debería permitir encontrar cuál es la medida verdadera, lo cual es, dicho de hecho, pensar en términos de error. Entre otras cosas, la incorporación del término de error hace nacer al método de mínimos cuadrados. Esta idea que sale de la astronomía se va extendiendo progresivamente. Por ejemplo, los tribunales, cuando se discute cómo debían ser conformados los tribunales en materia penal, una vez que se produce la Revolución Francesa, la pregunta es: ¿cuántas personas, cuántos jueces deben integrar un tribunal para condenar a una persona, o sea, a la horca o a la guillotina, minimizando la posibilidad de condenar a un sujeto inocente? ¿Sí? Como ven, las preguntas son terriblemente críticas en este caso. Pero en todos los lugares empieza a asociarse de que un evento, una observación, tiene un error, y lo que es importante es descubrir el patrón que está por debajo. Esto, a lo largo del siglo XIX, y ya en forma plena y totalmente legítima al principio del siglo XX, implican dos cosas. Primero, que toda observación que uno realiza en las ciencias está sometida a errores, tiene un error. Un error que es un error de muestreo, que implica seleccionar las unidades que voy a observar, y un error de medición, resultado de la aplicación de instrumentos. Por tanto, una cuestión importante al tratar de ir más allá de lo registrado es saber cuánto pesa, qué dimensión tiene el error y qué probabilidad tengo yo de cometer error si digo o si saco determinada conclusión. Este es el nuevo marco epistémico que a lo largo del siglo XIX empieza a surgir, que se consolida en el siglo XX y que podríamos llamar que es el marco de la indeterminación del dato. Es decir, el dato no es algo dado, incuestionable u objetivo, sino que el dato tiene errores. Compárese esto con la idea fundamental del primer paradigma, en el cual el censo
era el registro de la verdad y lo que tenía puesto el censo, contado el censo como pobladores, era literalmente la verdad. Obviamente que esto también cuestiona la vieja noción de la estadística. Si ustedes recuerdan la definición epistemológica que dimos en la primera parte, decía que la estadística es la disciplina que cumple con funciones constitutivas del Estado y que reporta cuánta población hay en un territorio. Es decir, la estadística se dedica a sacar fotos y por tanto es una ciencia que describe el objetivo. Bueno, claramente desde el siglo XIX para aquí eso no es cierto. La estadística no es una ciencia del objetivo, sino que la estadística lo que permite es decir probabilidades y probabilidades de error. Esto es un cambio totalmente profundo en la forma de pensar. Lleva, por supuesto, al desarrollo de nuevos instrumentos. En primer lugar, de almacenamiento. Porque si la estadística tiene que pasar de los registros para modelizar matemáticamente eso observado y poder identificar un patrón que subyace, pues entonces yo necesito tener la información almacenada en la máxima forma de manipulación posible. Ya no sirven las tablitas o las fichas que originalmente dieron lugar a los registros censales o a los libros parroquiales. ¿Ya? Necesitamos otro criterio de almacenar. Esto es el inicio hasta lo que se conoce hoy en día como matriz de datos. ¿Sí? Implica también un cambio en la metodología de relevamiento de información. Si ustedes piensan en una parroquia, en el libro de bautismos o en el libro de funciones, el registro, tal como es el instrumento para registrar el evento nacimiento, es una hoja que registra y es lo mismo que se almacena. En cambio, hoy en día el instrumento de registro es distinto al instrumento de almacenamiento. Se disocian, se separan. Yo puedo registrar bajo diferentes métodos y después almaceno en la forma que tiene mayor versatilidad, que hoy es el día una matriz de datos o un conjunto de matrices de datos vinculadas. En segundo lugar, si el problema de seleccionar unidades es tan importante, necesitamos una disciplina sistemática, una rama sistemática de la estadística que se ocupe de pensar las muestras. Es la teoría del muestreo, en particular del muestreo aplicado, algo que empieza a esbozarse a fines del siglo XIX y que se desarrolla en los años 20 hasta el año 34, donde Neyman expone finalmente los principios matemáticos del muestreo, tal como se conocen hoy en día. Pero no solamente cambia los instrumentos de registro o almacenamiento, o desarrolla un nuevo campo teórico, como es la teoría de las probabilidades, sino que modifica la verdadera forma de pensar cómo la ciencia estudia la causalidad, es decir, el experimento como diseño. En los primeros 30 años del siglo XX, la investigación modificó la idea de comparación y la idea de factor causal, hasta que llega un señor, Ronald Fisher, un inglés que trabajaba en una estación agronómica, donde reconceptualiza todo esto con base a las teorías de las probabilidades y a toda una discusión de probabilidades. Es decir, realmente el experimento, la noción moderna, contemporánea de experimento de las ciencias tiene muy poco que ver con esa noción a veces muy estereotipada que nosotros encontramos en los libros de escuela o en algunas películas de un señor con bata blanca manipulando una probeta o un mechero. ¿Sí? En síntesis, tenemos un largo trayecto donde la estadística, como uno de los instrumentos que tuvieron los estados para constituirse como tal, ganar conocimiento y delimitar territorio, población y producción, formaron un primer paradigma. Un primer paradigma que no solamente se observó en el Egipto antiguo, en China o en Roma,
se observó también en nuestros estados latinoamericanos una vez que se constituyeron como naciones independientes a fines del siglo, en el siglo XIX y a lo largo del siglo XIX. A esta primera estadística se le sobrepone un segundo paradigma que toma la anterior y desarrolla nuevos instrumentos, que es la estadística de las distribuciones condicionales, ¿sí? La de las tablas de contingencia y la que empieza a estudiar los problemas de asociación. Es la estadística que, de nuevo, en América Latina, se estudió en forma muy importante entre los años 60 y 70, ¿sí? Finalmente tenemos una estadística de probabilidades, donde todo el concepto de producción de conocimiento se modifica con base a la noción de distinguir entre lo observado y el patrón que genera lo observado, es decir, subyacente, la regularidad subyacente, y hay un vínculo matemático entre lo que uno observa y ese proceso que genera lo observado y que está por debajo, que subyace, que es lo que verdaderamente interesa conocer. No la circunstancia, el accidente, lo contingente, lo registrado, sino el proceso que hace que eso se haya producido y que se pueda volver a producir. También un proceso implica que lo observado tiene errores. Este cambio y este trayecto de la estadística repercute claramente sobre algunos temas. Por ejemplo, el censo. El censo es un instrumento muy antiguo, ya lo hemos dicho, que es recuperado en el siglo XIX en los estados latinoamericanos, cuando se constituyen, pero permítanme decirles que cómo se transforma el censo cuando pasa a ser recuperado desde el tercer paradigma. A partir de los años 2000, el censo no es una descripción objetiva y absolutamente certera de la población que hay en el país. Al contrario, el censo también implica un error en la estimación. No todos son censados, no todos están en el día del censo en sus casas. Puedan haber subregistros que generan sesgos, es decir, desviaciones. Por tanto, hay que estimar la población del país con base a lo registrado por el censo y adoptando algún modelo matemático que me permita decir algo de aquello que no pude observar. Es así que todas las rondas del censo, a partir de la ronda 2000 del censo a nivel mundial, incluyen estimaciones probabilísticas. Esto también repercute, por supuesto, en la forma como se enseña estadística en las universidades a los estudiantes que ingresan. Es muy común encontrar lo que en esta carrera tenemos, una estadística básica por un lado y una estadística diferencial como dos ramas diferentes. Una estadística básica que no discute el dato. La estadística básica en este sentido está ubicada en el primer o en el segundo paradigma. Se olvida de la idea de probabilidad, no contempla que los datos tengan errores y por tanto se ocupa de hacer descripciones. No llega a la idea de hacer inferencias probabilísticas. Esa estadística básica puede ser univariada, es decir, usa una variable para hacer una descripción, o bivariada y multivariada. Por el otro lado, la rama de la estadística inferencial comienza explicitando la teoría de las probabilidades, analiza los temas de muestreo y finalmente se aboca al estudio de las pruebas de hipótesis y de las inferencias. Muchas gracias.